Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 24 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con fuertes caídas en medio de temores por crecimiento global. China sigue deteriorando la expectativa de los inversionistas y generando un incremento en el nivel de riesgo, lo cual arrastró todos los mercados, Europa, Estados Unidos, en lo que llamamos el famoso riesgo sistémico, cual no es muy diversificable porque arrastra la mayoría de activos en términos de acciones y cerramos entonces con fuertes caídas, caídas que también se evidenciaron en el mercado local, que retrocedieron en línea con mercados internacionales y nuevo mínimo el viernes del precio del crudo, amanecemos ya con otro nuevo mínimo, hace unos minutos estuvo cerca de los $38.60 el precio del crudo, lo cual simplemente genera que el panorama de riesgo para la apertura de la semana es bastante alto. Ya miraremos qué puede estar pasando y por qué está dando este movimiento. En cuanto a datos del día viernes, PMI manufacturero flash de Estados Unidos baja en agosto de 53.8, 52.9. Mercado esperaba incremento a 54.2, o sea que incrementará su ritmo de crecimiento. No obstante, lo que tenemos es algo de desaceleración, aunque se mantiene por encima de 50, lo que significa crecimiento. Y el mercado se ha relajado frente al incremento en tasas, consecuencia de la desaceleración china, el impacto que tendría sobre el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, pues básicamente ha hecho que el mercado diga, bueno, septiembre parece ser que va a salir del mapa en cuanto al ascenso de tasas. Todavía permanece algo de probabilidad para octubre, pero el mercado se ha relajado un poco más sobre todo por el movimiento y las fuertes caídas del mercado que suelen impulsar a que la Reserva Federal se mantenga estable en su política monetaria o en épocas pasadas cuando teníamos desaceleración, es que reaccionara con estímulo monetario. Así que por ahora el mercado espera tranquilo que en septiembre no tengamos cambios en tasas y los títulos del tesoro han venido descendiendo tanto por compra de activos seguros, lo que llamamos el flight to quality, en este caso una menor probabilidad de ascenso. El VIX fuerte repunte el viernes, 46%, sube el índice de volatilidad de las opciones de Standard Poor's 500 y hoy no se descarta que habrá bastante alto, estaría por el orden de los 40, 42 de la apertura del VIX ante un incremento sustancial de la volatilidad de los mercados. Y es que están cayendo más del 4%, así le fue a la bolsa asiática luego de tener una de las caídas más fuertes de la historia del índice de China. Tuvimos un descenso significativo y yo tenía esta gráfica que quería mostrarles. Aquí está, el índice de China. Este es el comportamiento con una fuerte caída, 9% en una sola jornada, alcanzando niveles mínimos, perdiendo todo el incremento que se dio, no porque la economía estuviera bien, sino por todo el estímulo monetario. Recordemos que desde noviembre, diciembre, China ha dado estímulos monetarios, lo cual impulsó el mercado. Después de ver que los estímulos monetarios no estaban teniendo ningún impacto en el crecimiento económico, empezó la desaceleración. No obstante, recordemos que los movimientos de estímulo monetario tienen un rezago, el rezago de la política económica, por lo cual digamos que esta zona empieza a comportarse como una zona de soporte y miraremos si efectivamente esas medidas de política monetaria permiten que tenga algo de estabilidad o de mayor soporte la economía, lo que llamamos un soft landing, un descenso suave, o lo que el mercado por ahora está esperando, que es una caída mucho más fuerte. Así que China continúa arrastrando los mercados, pese a que el gobierno autorizó que el fondo de pensiones del gobierno, pudiera invertir el 30% de sus activos en acciones locales e incluso instrumentos como derivados. Así que el gobierno intentando frenar la caída del mercado accionario, permitiendo mayor inversión en acciones. Pero no tuvo ningún impacto. El mercado pues era muy probable que tuviéramos algo de medidas. Los sábados siempre anuncian medidas China cuando estamos en esta caída. No obstante, no se atrevieron con una medida de estímulo monetario, sino que simplemente intentaron frenar la caída con mayor posible demanda en lo que es acciones, lo cual el mercado no asimiló con optimismo y continuó la caída. De hecho, el mercado espera que tengamos más devaluación en línea con lo que está pasando con las monedas de países emergentes, donde China la desaceleración también justifica ese panorama.
Y vamos entonces con Europa, arrastró 4% la caída de los índices, misma correlación, ausencia de fundamentales para la región. Si bien está un poco más sólido el panorama para Europa, igual el tema de riesgo internacional, el riesgo sistémico se los lleva también con caídas importantes. Las tasas de los títulos del Tesoro a 10 años bajan 8.6 puntos básicos por debajo del 2% en lo que llamamos compra de activos seguros. Y no hay noticias relevantes, pero GoPro, una de las acciones mediáticas, abriría con caída de 14%, el nivel más bajo desde el 1 de abril. Tecnología es más volátil y está sintiendo mucho más las caídas de lo que es el mercado en general. En cuanto al mercado colombiano, el Banco de la República mantiene tasas de interés inalteradas, pese a que empezaban las apuestas sobre un posible ascenso de tasas. El mercado, la entidad monetaria decide no, vamos a mantener las tasas estables y confía en que el ascenso en inflación sea temporal. Para confiar que ese ascenso en inflación sea temporal, la devaluación también tendría que ser temporal y pues por la coyuntura por ahora continúa presionando al alza los precios de los importados. Así que Banco de la República continúa con tasas estables, digamos que no genera cambios, pero el mercado duda un poco sobre el panorama en términos de inflación. Ya conoceremos la inflación en unas cuantas semanas, el 5 de septiembre conoceremos la inflación del mes de agosto. A las 7:30 tuvimos un dato de importancia baja, el índice de actividad de la Fed de Chicago, suele estar en el calendario económico sin una estrellita importante y continúa la mejora en Estados Unidos. Es probable que digamos que este panorama de riesgo sea un poco exagerado y esté encontrando algo de soportes en próximas jornadas, posiblemente hoy, ya lo vamos a mirar en gráficos. Y mañana tenemos ventas de viviendas nuevas, confianza del consumidor y precios de vivienda de Estados Unidos continúan las noticias económicas importantes, donde no se descarta que el mercado inmobiliario continúe dinámico, la confianza del consumidor se mantenga en niveles relativamente altos y los precios de viviendas se han venido aplanando en las últimas jornadas, así que por ahora simplemente esperaremos los datos del día de mañana. Así que en términos generales, los mercados internacionales abrirían con fuertes caídas, atención a presencia de compradores, luego de que la caída de la semana previa eh, fuerte movimiento. También lo que movimiento de la semana previa aumenta la probabilidad de rebote técnico. Los mercados no suelen caer tan fuerte, es un movimiento tipo crisis 2008, pero pues no hay todavía un escenario de desaceleración significativa. De hecho, Europa continúa en la senda de recuperación. Sí, China sigue siendo un riesgo latente en temas de su desaceleración, pero pues los mercados suelen tener ese movimiento de zigzag, así que la fuerte apertura de pánico del día de hoy puede dar paso a lo que es un rebote técnico, no necesariamente una tendencia alcista, pero nos vamos con esa probabilidad del día de hoy. Y en cuanto al mercado local, podría mantener tendencia bajista en medio y bajo precio del crudo y correlación con mercados internacionales. También no se descarta algunas compras de oportunidad, sobre todo en activos que tienen caídas muy fuertes y están por fuera de la banda inferior de Bollinger. No obstante, las petroleras sentirían aún la presión. Este precio de $38.87 es bastante fuerte. Recordemos que tuvimos caídas de $33 por barril durante 2008-2009 en la crisis, pero en el balance de las compañías petroleras no se cargaba a un nivel de deuda tan alto como el que se carga hoy en día. Así que el tema que genera la diferencia entre el 2008-2009 y hoy es la deuda de las compañías petroleras que ha venido incrementándose incluso durante este año. Vamos entonces, ¿qué nos dicen las gráficas? Fuerte caída, ruptura de los 17, que llamamos el stop de mercado tras la ruptura del soporte. Todo el mundo sale en estampida y me voy a ir un poco a páginas del mercado internacional. Perdón, estoy hoy con las solares en la cabeza. Quería colocar el índice Dow Jones. Y quiero irme un poco más atrás para poder ver el pasado, es importante. Tenemos una caída bastante fuerte, voy a retirar la escala logarítmica tiene en cuenta la variación porcentual y ya estamos llegando a una zona de soporte, hoy estamos abriendo cerca de estos mínimos previos, la zona de futuros estaría generando la caída hacia esta zona donde podrían aparecer los compradores. Hoy no se descarta entonces algo de rebote técnico para el mercado internacional, apertura muy negativa, pero compradores podrían aparecer tras llegar a zonas de soporte, es el mensaje más importante. En cuanto al IPSA, también hubo ruptura
de soportes. Apertura no se descarta que sea bastante baja y pues digamos que también no se descarta algo de presencia de compradores después de ese gap de apertura, pero igual el sesgo, a diferencia de Estados Unidos, continúa con sesgo bajista, aunque también no se descarta que la correlación permanezca y Perú también estén atentos a una apertura bastante baja, lo que llamamos un apoyo ceñido alcista, con bandas de Bollinger muy amplias, así que Perú podría encontrar algo de leve soporte en el día de hoy. No obstante, la tendencia sigue siendo bajista. El escenario más probable es encontrar algo de compradores. Aparecieron vendedores en el dólar, no obstante, hoy abrirían un poco más arriba, incluso de los máximos del día viernes. El mercado entonces apostaba un poco al movimiento de tasas por parte del República, por eso la presencia de vendedores antes. El dólar ha perdido terreno frente al euro, está en 1.1551. Básicamente el dólar pues ha disminuido su presión, de su fortaleza a consecuencia de la menor probabilidad de ascenso de tasas tras desaceleración en China, pero digamos que los emergentes no han sentido ese movimiento consecuencia de los bajos precios de los commodities, así que se ha perdido un poco la correlación entre commodities y dólar, la famosa correlación inversa. Así que hoy también abriríamos con ascensos, no obstante ya estamos por fuera de la banda superior de Bollinger, lo que no descarta que los vendedores sigan ahí pendientes en los últimos movimientos, así que no se descarta algo de presencia de vendedores, pero pese a de apertura sólido. Y el precio del petróleo que cerró en 40, abre la mañana en 38, alcanzó a tocar un mínimo de 38.60. Aquí hay una buena y mala noticia. Bueno, la mala es que abrimos muy abajo. La buena es que si logra mantenerse sobre el 38.60 hay posibilidad de rebotar a 42. Yo sé que parece un poco descabellado, no teniendo en cuenta la coyuntura de la apertura, pero si logra aguantar ese mínimo, existe la probabilidad que el resto de semana sea posiblemente de rebote hacia la zona de los 42. De lo contrario, para confirmar ese movimiento tendrá que cerrar por encima o empezar a negociar por encima de 39.50. Si más allá de la primera hora de negociación, hora y media, no logra superar los 39.50, la presión bajista continúa. Así que importante los mínimos. Si logra mantener los mínimos, hay posibilidad de ese rebote a 39.50. Si logra superarlo, hay posibilidad de la semana de 42. De lo contrario, si pierde los 38.60, pues el sesgo bajista continuaría. ¿Y dónde sería uno de los soportes más probables para este activo? Este ha sido el movimiento de últimas jornadas. No obstante, me voy a ir al pasado y creo que me tengo que ir mucho más lejos. Ah, no, perdón. Tenía otra cosa en la cabeza, es que veo mucha información en el mercado, no de noticias, sino de caídas fuertes. Y puedo trazar esta línea, ¿no? Es en teoría la línea de tendencia bajista, en teoría se traza por la parte superior, pero me sirve para crear un canal que debe estar un poco más abajo. Así que la zona de 36, 36.40 es el soporte más probable si la presión bajista continúa. Así que si hay ruptura y continuamos con el panorama de riesgo 36.40, 36, perdón, 36.20, 36 es la zona de soporte. De lo contrario, si logra superar 39.50 puede rebotar a 42, sigue siendo un rebote en tendencia bajista, el movimiento viene bien extendido, pero ya estamos llegando a algunas zonas de soporte. Y en cuanto al euro, 1.1550 gana mucho terreno el euro. Recordemos que Europa está empezando a mostrar algunas señales de mejora, que el mercado ha dudado sobre la recuperación consecuencia de China, pero pues sí, en ese panorama pues estaría un poco más tranquilo. Y Estados Unidos disminuyó la probabilidad de ascenso de tasas, así que ante esa disminución pues simplemente ha perdido fuerza el dólar frente a las principales monedas emergentes. Sigue golpeado consecuencia de los bajos precios de los commodities. Y vamos con el Colcap, que no nos cabe en la gráfica. De hecho, no tenemos en la historia los mínimos en los cuales estamos negociando. Hoy también muy por fuera de la banda inferior de Bollinger abriríamos. No descarten una presión bajista a la primera hora, pero podrían aparecer algunos compradores de oportunidades buscando un canal de tendencia bajista. O sea, llegando a la zona del canal, aparecerían en la zona de soporte. Así que por ahora, apertura bajista, hay que estar atentos a ver si aparecen compradores, aunque el sesgo de las economías emergentes es completamente distinto al de las economías en tanto de Estados Unidos como europeas. Nuestra presión es más baja por el tema de commodities. Y tenemos lo que es Banco de Bogotá, que sigue en tendencia bajista, no se descarta 55 si no logra superar pronto los 58 o 59, que es la resistencia de siempre, hay posibilidad de descender hacia los 56, 55, incluso mínimos adicionales, consecuencia de la correlación con el resto del mercado. Así que se mantiene ese panorama general
de lo que es el comportamiento de la tendencia. Por ahora entonces se mantiene el movimiento. Bolsa de Valores de Colombia. Vamos con hubo algo de soporte con leve volumen en jornadas previas. Es un activo no tan cíclico como se podría pensar. Si bien sí disminuyen los volúmenes, pues en cierto momento la bolsa sigue negociando. Por eso algo de compradores y por eso el lateral de 15.50 y 16.30. Si logra superar los 16.30 hay probabilidad de avanzar a 17.10. Si de lo contrario el riesgo internacional vuelve a pesar, pues puede volver hacia 15.50. Si hay ruptura de 15.50, el descenso es a 14.20, 14.40 como escenario probable. Sigue por ahora dentro del lateral, pese a las caídas del viernes logró aguantar un poco el movimiento. Celsia, tras ruptura de mínimos, sigue bajo tendencia bajista. Hoy tendríamos una apertura a la baja. Importante, esta semana empezaremos a conocer resultados empresariales. Ya semana por fin de resultados. Recordemos que la Super dio un plazo de un mes adicional por el tema de cambios en las normas contables. Pero ya esta semana y la otra tendremos los resultados más importantes. Solo si logra cerrar por encima del 3.700, los compradores aparecerían. ¿Por qué colocamos el soporte abajo? Porque es muy probable que el gap de apertura sea fuerte. Así que tendrá que recuperar los 3.700 para anular la presión bajista y dar algo más de rebote. De lo contrario, el sesgo continuaría hoy. Las gráficas se quedan cortas con posibilidad de apertura, de gap de apertura en 8.400 para cementos Argos. Simplemente cede y rompe la zona de soporte y se desploma. Así que hoy puede estar cerca de los 8.400, 8.200 y ahí pues miraremos cuándo aparecen compradores. No lo podemos determinar con una vela que aún no existe, sino que tenemos que mirar el cierre a ver si cerramos el mínimo o los compradores lograron defender un poco el activo. Lo único que es probable en el día de hoy es el gap de apertura y en los mercados internacionales ese gap puede llegar a tener algo de presencia de compradores. Cemex Latam Holding también continúa con los descensos. Los cierres del día de ayer me van a servir como las zonas de soporte. Yo sé que es un comité un poco extraño, que la zona de resistencia estaba siempre por encima, pero pues hoy nos toca dejar el gap, que es importante. ¿Por qué lo hacemos? Digamos, porque va a ser común entre la mayoría de activos. Y es que cuando tenemos un gap de apertura por fuera de la banda inferior de Bollinger, podríamos llamarlo un gap de agotamiento. Ese gap tiende a llenarse, es muy probable que tienda a llenarse y si logra llenarlo puede revertir un poco la tendencia en el corto plazo. Así que estamos en gap de agotamiento, dependerá si logra llenar el gap, por eso las zonas de resistencia se convierten en los cierres del día viernes, así que importante los 11.000. Y vamos con Canacol que se acerca a los 5.000, recordemos que si logra aguantar los 5.000, el activo puede permanecer dentro del lateral, tendrá que romper los 5.400 y cerrar por encima de ese nivel de nuevo para poder anular la presión bajista, aunque claramente el sesgo para hoy y la correlación con el resto del mercado lo podría llevar a buscar niveles cercanos a 5.000 e incluso si hay ruptura a los 4.700 es la siguiente zona de soporte. Atentos a los 5.000, 4.700, hoy vemos que hay un mercado que abriría con fuerte pánico, con concreto no marca precio desde el 12 Corficol, fuerte caída el viernes, también rompiendo lo que era la zona de soporte, el gap para hoy igual, mismo estudio 35.400. Hoy las velas previas no importan, hoy es el gap, hoy abriríamos con un gap bajista y dependerá entonces si logra llenar el gap o no. Si no logra llegar al gap sería un gap de continuación y continuaríamos con la tendencia bajista, así que las resistencias están en 35.400 que es el cierre de la jornada previa. Y Ecopetrol que apareció con muy buen volumen, pese al precio del petróleo intentan recuperar 1.500. Aquí apoya un poco la devaluación. Lo que hemos visto es que vamos a traer de nuevo el ADR, perdón, un segundo. Lo que hemos visto con los mercados y sobre todo las acciones locales, excepto Avianca, es que la caída en los ADRs es sólida, pero lo que pasa es que la devaluación implica que se ajuste el mercado local y no caiga tanto. Así que la caída se dio en el ADR, una caída del 1,8%, mientras que la vela permanece verde en lo que es Ecopetrol. Entonces, si Ecopetrol logra pasar el 1500, hay posibilidad de ascenso hacia 1580, 1600, pero si no logra pasar esos 1500, la presión bajista podría continuar. Simplemente la caída es un poco más lenta, reaccionando a lo que es la devaluación y ese valor que toma o que debe tener la ausencia de arbitraje entre la ADR y la acción local. Así que es en cierto modo ha mitigado un poco el tema, la caída del tema de la devaluación.
Importante entonces los 1500. Si logra pasarlos, puede rebotar un poco, pero es una resistencia muy fuerte. De lo contrario, la presión bajista continuaría y es muy probable que tengamos algo de sesgo bajista, aunque no tan fuerte como el ADR, compensado por el tema de la devaluación. El mercado lo ha tomado así y ha venido haciendo ese movimiento hace años. 1660, mientras esté sobre 1660, aún puede avanzar a 1720. Si lo pierde, podemos volver a 1610. Este activo continúa con un comportamiento lateral, menor volatilidad, aunque no se descarta que hoy sí pueda tener algo más de sesgo junto con el sesgo bajista junto con el mercado local. No marca precio el cóndor desde el 27, Enca avanzó el 20, con muy buen volumen, no marcó precio el viernes que fue 21 y pues vamos a ver qué pasa con los resultados empresariales y el dólar. Frente al dólar tengo una gráfica bastante interesante que es el movimiento de evaluación de los últimos 2 años de lo que ha pasado con las monedas latinoamericanas en porcentaje. Aquí estábamos justo en el 2011, antes de empezar todo el movimiento de evaluación. Inició la evaluación, el más rápido fue Brasil. Recordemos que Brasil está en recesión, ha tenido 7 meses consecutivos de ascenso en la tasa de desempleo, con un fuerte ascenso en el desempleo la semana pasada, en el registro que se publicó la semana pasada, así que lleva 120% de devaluación. Le sigue Colombia con 68%. Lo que es peso chileno y mexicano, la devaluación se acerca al 50% y Perú ha tenido una menor devaluación. Así que por ahora, importante, el panorama de las economías emergentes continúa débil, pero la devaluación más alta de Colombia frente a sus pares de la región, exceptuando Brasil, pues permite que esté un poco más competitivo en términos de exportaciones por el momento. Digamos que si nos alcanzan en devaluación perdería esa competencia y claramente Brasil está siendo mucho más competitivo que nosotros. Esa, digamos que la parte directas va contra Estados Unidos. Si nuestras exportaciones llegaran a Estados Unidos todas, pues seríamos ampliamente más competitivos, pero nuestras exportaciones no solo van a Estados Unidos, sino también van a países de la región, por lo cual sí hemos ganado algo de competitividad en términos de devaluación de nuestra divisa. Brasil es el rey de la devaluación con 120%. Si esto quiere decir que si las economías de la región llegan hacia zonas de recesión, pues la probabilidad de mantener devaluación se mantiene. Así que por ahora estamos en ese panorama de evaluaciones. Mirará mercado reconocerá o mirará resultados empresariales de Enca. ETB desciende en medio del panorama de riesgo internacional. Recordemos el 540, 550 es la zona de soporte. Igual no se sabe aún dónde viene el dividendo. También estaremos revisando resultados empresariales para determinar si pues se justifica en la solidez de la compañía más allá del pago de dividendo extraordinario. Por ahora 5.70 la resistencia, mientras esté por debajo de 5.70, posibilidad de descender a 5.50, 5.40, solo ruptura de 5.70 lo podría llevar a 5.90. 5.70 la resistencia, no se descarta descanso, a espera de resultados empresariales, acción del éxito, fuerte golpe, después del rebote del gato muerto, ya lo conocemos. 16.500 la resistencia. Apertura con gap como escenario probable. Vamos a ver si logran llenar el gap para poder dar un rebote adicional o que la presión bajista podría continuar. Por ahora el sesgo sigue siendo bajo ese canal bajista. Grupo Argos, 16.700. Estamos por debajo de los 16.700, así que mientras esté por debajo de ese nivel aún puede llegar a 16. 15.400, solo superando 16.800 anual y un poco la presión bajista para volver al comportamiento lateral. 16.700, 16.800, la resistencia importante. Grupo Aval 1150, mientras estemos por debajo de los 1150 ya llegó a los 1120, así que podría continuar los descensos hacia 1100 y 1080. 1150 el nivel de resistencia importante para anular la presión bajista. Grupo Sura 34.600, hay posibilidad de continuar mientras esté por debajo de ese nivel 33.200. Este activo se ha defendido un poco más, por eso la resistencia la coloco un poco más arriba. De hecho, hay una pregunta interesante, es que podría pasar que en la apertura no se dé ese gap bajista por ser Colombia la de mayor descenso en lo corrido del año. No necesariamente porque es que el panorama de riesgo fuera está muy fuerte y si bien el Banco de la República está un poco más optimista sobre el tema del desempeño de la economía, pues vemos que los mercados claramente no. De hecho, nuestra devaluación ha sido un poco más fuerte que otros pares. Brasil sí es el peor. En la región por ahora con recesión ya confirmada. Y pues simplemente existe esa posibilidad del gap. Puede que no sea tan fuerte si el mercado empieza a recuperar al principio y el dólar ayuda un poco a los ADR que asimilen más la caída en el mercado internacional y no tanto la caída en el mercado local. Sí puede ser que el gap sea un poquito más débil, pero es muy probable que se mantenga el gap a menos de que de aquí a las 8:30 el petróleo rebote con fuerza y los índices y los futuros se recuperen.
por ahora vamos a tener ese escenario probable. Y 34.700, 34.600 la zona de resistencia, como para anular la presión bajista. Lo contrario puede acercarse a las zonas de soporte donde no se descarta algo de presencia de compradores. Vamos con ISA. Es un día importante, 6.500. También por fuera de la banda inferior de Bollinger, 6.500 y 6.300. Ya sabemos en el mismo análisis, posible apertura con gap y pues miraremos si logra superar esos niveles o no. Isagen 2.900 contra 2.770, igual la volatilidad de este activo es un poco menor, tanto por la expectativa de venta como el negocio, lo que llamamos utilities, que suelen no golpearse tanto, aunque el sector energético tiene un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Si bien no lo ha asimilado al mercado, vale la pena tenerlo en cuenta por si llega a aparecer a futuro, es probable. Y es que si la economía colombiana empieza a tener un panorama de desaceleración, hay que apoyarla. Y ya alguna vez han pensado en revisar todo el tema de tarifas de energía para apoyar el sector industrial. Si la industria empieza a desacelerarse de nuevo y la economía también, existe la probabilidad de que tengamos algún ajuste en temas de energía eléctrica, así que hay que estar atentos a esos movimientos. Aún no suena en el mercado, nadie lo habla, pero existe la probabilidad, hay que tenerlo en cuenta. El oro sigue siendo el refugio, 1156. Por eso Mineros continuó con el repunte, 1800 la zona de soporte para continuar avance hacia 1930 y 2000. Exportaciones se favorecen, ha mejorado el precio del único commodity que ha mejorado el precio en últimas jornadas. Bueno, no sé si sea el único, pero el único que hacemos seguimiento. Así que mientras esté sobre 1800 aún puede avanzar. Hay algo de cobertura por dólar con oro en el mundo. Nutresa 20.600, vamos a dejarlo en 20.300. 20.400. Si logra superar 20.400, anularía la presión bajista. De lo contrario, la presión continuaría 20.400. Vamos con en preferencial aval 1140. Mientras esté por debajo de 1140, aún puede alcanzar 1120 y 1100 como escenario probable. 1140. Bianca Holding, los resultados no gustaron. Recordemos que tuvo descenso en pasajeros consecuencia de la devaluación, marcó pérdidas durante el trimestre. Y eso generó entonces algo de volatilidad, 2540. Hoy podría abrir también algo a la baja. La zona de soporte está en 2280. No obstante, el asimilado, pues los resultados que ya en cierto modo eran negativos, 280. 2280 la zona de soporte. Igual no se descarta que haya una oscilación un poco más errática en este activo, a diferencia de los demás. Preferencial Bancolombia 24.400, mientras esté por debajo de 24.400, aún hay posibilidad de descender a 23.700 y 22.400. 24.400 la resistencia importante. No lo coloco en el mínimo, consecuencia de la devaluación y el tema de la relación con el ADR. Vamos con preferencial Cementos Argos. La preferencial logró mantenerse, así que 8.600. Si logra aguantar ese nivel, aún hay posibilidad de mantener el lateral. Si lo pierde, el descenso puede ser hacia los 8.200. Importante los 8.600. El golpe para Semargos, bueno, la ordinaria lo sintió, pero la preferencial no tanto. Igual el mercado sigue esperando resultados empresariales para determinar qué podría pasar con el activo. Vamos con preferencial de vivienda y los resultados. La resistencia estará en los 23.500. Mientras esté por debajo de 23.500, el sesgo sigue siendo bajista. Si recupera el 23.500, hay posibilidad de rebote técnico. Vamos con preferencial grupo Argos, 16.300. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista para 16.300. Preferencial grupo Argos. Preferencial grupo Sura, 33.800. Es el nivel de resistencia a la presión bajista. Y Pacific Rubiales, que ya había perdido el nivel de soporte. Así que mientras esté por debajo de los 8.400, 8.500, hay posibilidad de descender a 7.200, 6.700. Importante los 8.500 como resistencia, de lo contrario, la presión bajista podría continuar. Eso para Pacific Rubiales. Y terminamos con Valorem, que asumo que no ha marcado precio desde el 31 de octubre, así que básicamente continuamos bajo ese escenario. El punto clave entonces de la jornada será apertura negativa para los mercados, pero no se descarta que puedan aparecer algo de compradores. Vamos a ver con qué tanta fuerza pueden aparecer después de ya toda una caída de una semana completa de una alta volatilidad en medio de un temores por desaceleración, mientras que Estados Unidos continúa sólido, Europa en recuperación y pues en cierto momento ya podrían empezar a sentirse un poco las medidas de apoyo monetario de meses anteriores en la economía china. Así que importante, tenemos que estar atentos a esos movimientos. No es un 100% probabilidad que aparezcan compradores, se ha incrementado a medida que descienden, pero igual lo podremos ver en el intradía y lo analizaremos comité diariamente.
Por ahora no descarten gap de apertura, atentos al precio del petróleo. Si el precio del petróleo logra aguantar los 38.60, existe algo de probabilidad de ese rebote, de esa recuperación de las pérdidas de la mañana. Si el petróleo vuelve a perder los 38.60, la presión bajista continuaría durante todo el día. Podría llegar a ser un muy buen indicador. Dólar debilitándose a nivel internacional, pero no contra emergentes consecuencia de los bajos precios de los commodities. Ese es el panorama para el día de hoy. Apertura bastante negativa en los mercados internacionales con caídas de más del 4%. Bueno, vamos con preguntas. ¿En cuánto va la deuda externa colombiana? 106 millones de dólares. 106 mil millones, más o menos fue el último registro. El problema de esa deuda externa es que hay que multiplicarla ahora por 3.150 pesos, que equivale a 333, y nuestro PIB ronda o pasa un poco más de los 700 millones, 700 mil millones perdón, 700 billones de pesos. Así que la devaluación, si nos ha llevado nuestro PIB en pesos hacia niveles cercanos más altos al 40% de deuda sobre PIB. Así que el endeudamiento se ha venido incrementando en pesos. ¿Cuáles activos han tenido las caídas más fuertes? Avianca es una de las más fuertes. ¿Quién más? Avianca, ISA, Celsia son de las que más fuertes caídas han tenido. Podría pasar que en la apertura no se dé ese gap bajista. Bueno, ya la contesté. En cuanto a Bianca Holdings, su informe de resultado fue el 30 de junio en dólares con un dólar a niveles de 2.500. Al día de hoy no impacta acaso positivamente su balance la fortaleza del dólar y dividiéndose la misma. Por eso digamos que el escenario probable es algo de estabilización, pues no de estabilización, pues presión bajista, pero no tan fuerte porque ya ha sido reconocido esta parte. Hay posibilidad de movimientos erráticos en esta zona, porque sí, la devaluación está generando un problema y es los ingresos, cayeron 11%. Dos, es panameña, ¿cierto? Segundo, el inversionista está en Colombia, el dividendo va a ser un poco más alto. Entonces empieza ese panorama a mezclarse un poco y si bien estas de las que más en teoría deberían tener relación con el dólar y el ADR no lo ha asimilado de la misma forma, así que no se descarta que pueda abrir otra vez con descensos, pero continuemos en esta zona errática, es el escenario más probable para Bianca, que tiene el lado bueno por la devaluación, el lado malo por la devaluación y el lado bueno por los bajos precios del petróleo, donde también bajó cerca de 11-12% el costo en silla por kilómetro. Así que digamos que están de esas fuerzas, pero el resultado neto fue pérdida cuando se ajustan los resultados. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Sé que hay poco que decir hoy, es un escenario de apertura de riesgo, pero si deben estar atentos a ver si durante las pérdidas de la apertura pueden recuperarse. Bueno, vamos con más preguntas. Se aprovechen este espacio porque la venta de inmuebles está tan dura en Bogotá. Es consecuencia de la desaceleración. Recuerden que gran parte, y uno dice, bueno, es que el petróleo no es todo el PIB, pero incluso arrendarle a petroleros era muy buen negocio. Si ellos ya no están arrendando, ya no están generando tanta ocupación, incluso en el sector hotelero, pues empieza a disminuir un poco el ritmo. Fuera de eso, la devaluación, aunque nuestra inflación permanece baja, de todos modos impacta el poder adquisitivo de la economía. La inflación tiene unos productos que es la canasta básica, pero pues digamos que unos años anteriores decían, no, es que ya el gobierno no pesa tanto, el que está haciendo el crecimiento económico es el consumo interno. Y el consumo interno que consumía, estábamos, o que consume, sí, consume todavía, importados, ¿cierto? Entonces electrodomésticos, vehículos y demás, los cuales se han encarecido ampliamente con el dólar. Entonces ese dólar está generando un impacto sobre el poder adquisitivo de la economía, no por lo medido por el IPC, porque para ese lado parece tranquilo, pero en esos bienes de consumo que movían buena parte de la economía, entonces se ha hecho un poco más difícil la compra de esos activos, disminuye el poder adquisitivo. En medio de menores ingresos por exportaciones, menor gasto del sector petrolero en otros sectores y un consumo deteriorado, pues lo que estamos viendo es que la demanda de inmuebles ha empezado a disminuir. Teníamos una gran cantidad de demanda, también crédito que fluía con más fuerza. A medida que los T se evalúan, pues los bancos también empiezan a sentir un poco la presión sobre su balance, que ha estado bueno. Y recordemos que la mora, que no podemos verlo porque la Super ya nos publica el informe, pero veníamos viendo cómo la mora estaba subiendo y sobre todo en créditos inmobiliarios. Así que lo que estamos teniendo es una disminución de la demanda que aumenta las probabilidades de mayor desaceleración de la economía en próximos meses y por eso la venta de inmuebles está sintiéndose también. Y digamos que una estocada negativa al sector inmobiliario es que el Banco de la República subiera tasas, pero por ahora digamos que lo logró, mantiene tasas, pese a un IPC que se mantiene bajo y espera que todavía sea temporal el movimiento.
Entre tarde, podría repetir un resumen del escenario internacional. Fuertes caídas, más del 4% en la mayoría de los mercados, consecuencia del temor de China. China presentó una caída del 9% y pues, ya estamos llegando a unas zonas de soporte importantes. Así que durante la semana o lunes o martes los compradores podrían aparecer con una alta probabilidad. No es que Venezuela le deba plata a Bianca, sino que Bianca no la puede repatriar. Sí, aunque digamos que el efecto Venezuela en cierto modo ya ha sido ya se ha impactado en el balance y lo que están haciendo con Venezuela pues es buscar otras alternativas para girar ese tipo de dólares. Sigue estando ahí incómodo y Venezuela seguirá incomodando porque su situación cada vez se agrava más. Diciembre tenemos elecciones, aún falta unos cuantos meses, pero con este precio del petróleo pues la situación de Venezuela va a estar aún más complicada y seguiremos teniendo noticias sobre ese panorama, aunque ya algunos se han tornado un poco más optimistas que ante esta situación puedan tener algún cambio de gobierno, pero lo sabremos en diciembre, aún es falta tiempo para hablar sobre el particular. Los inmuebles deben bajar según el análisis. Si efectivamente estamos entrando y hay muchas señales de una recesión temprana según la teoría de Standard Poor's, los precios de los inmuebles, la primera etapa es dificultad para subir en precios y si la demanda empieza a deteriorarse aún más, las personas van a necesitar liquidez y querrán vender sus inmuebles, lo cual los obligaría a bajar un poco el precio. Así que si los precios de las commodities mantienen su nivel bajo durante un trimestre más, es probable que empecemos a ver algo de dificultades adicionales en el sector inmobiliario, que ya está empezando a sentir un poco la menor demanda agregada por menores ingresos de exportaciones importantes como las petroleras. ¿Cuál sería el soporte del éxito? Encontrar soportes en este momento es difícil. Podemos citar a Ed Seikota, que es la teoría de no coger un cuchillo cayendo. Hay que estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. Pero con las velas de hoy, con las gráficas que tenemos disponibles hoy y con la probabilidad de apertura del mercado hoy, pues es difícil saber exactamente un punto de soporte. Así que es importante tenerlo en cuenta para la jornada. Bueno, muy atentos entonces a la apertura. Seguiremos haciendo análisis a esta coyuntura de riesgo y miraremos diariamente cuando aparecen ya los compradores. Muy buen día entonces para todos.